Es un placer volver a estar con ustedes. Les saludamos en esta nueva edición del programa Pasos de Anual Grande Noticias del viernes 7 de agosto de 2026. Les saluda Eduardo Vargas y Dina Mesa. Hoy compartiremos con ustedes noticias importantes de derechos humanos. A continuación les presentamos los titulares de la semana. General Roosevelt Hernández echa tierra a audiencia de imputado. La misma fue reprogramada para el próximo 19 de agosto, pero las organizaciones JOPRODE y ASOPODEU denunciaron una supuesta injerencia desde magistrados del Partido Libertad y Refundación en la Corte Suprema de Justicia y supuestas amenazas a muerte contra el juez que lleva en la causa. El Colegio de Periodistas, por su parte, pide transparencia al Poder Judicial sobre este tema. ASOPODEU y JOPRODE solicitaron medidas de protección para los periodistas José Adán López, Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Bon Arévalo y Juan Carlos Sierra, quienes denunciaron al general Roosevelt Hernández por violación a la libertad de expresión y desprestigio contra ellos. Periodista Crescencio Amaya, de Voces del Tucán HN de Santa Elena, La Paz, habla de los obstáculos para ejercer en especial el acceso a la información en su comunidad. ASOPODEU se reunió con periodistas de Ciguatepeque el pasado 31 de julio para dialogar sobre la libertad de expresión en esta zona del país y coordinar esfuerzos con la ASOPODEU para atajar los obstáculos en el ejercicio del periodismo. Abogados señalaron que el caso del general Roosevelt Hernández debe sentar un precedente ejemplar contra militares títeres de los políticos. Inalcanzable el poder militar para la justicia hondureña. La directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEU, habla con el periodista Oscar Estrada del programa Conscientes del medio de comunicación TV ICN sobre cómo a lo largo de la historia ha sido difícil las sanciones penal a militares. El general Roosevelt Hernández echa a tierra audiencia de imputado. La misma fue reprogramada para el próximo 19 de agosto, pero las organizaciones JOPRODE y ASOPODEU denunciaron una supuesta injerencia desde magistrados del Partido Libertad y Refundación Libre y supuestas amenazas a muerte contra juez que lleva la causa. Por su parte, el Colegio de Periodistas pide transparencia al Poder Judicial. El militar fue imputado por el Ministerio Público y libró requerimiento fiscal por incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Bon Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López. La audiencia de imputados se llevará a cabo hasta el próximo 19 de agosto, pero porque la misma fue boicoteada reiteradamente por el general Roosevelt Hernández a través de su defensa al presentar recursos para dilatar el proceso y echar por tierra la ejecución de la audiencia de imputado, lográndolo al final con patrañas que fueron denunciadas por JOPRODE y ASOPODEU, las cuales eran supuestamente impulsadas desde el Poder Judicial, donde presuntamente están involucrados los magistrados Sonia Marlina Dubón, de la Sala de lo Constitucional, y Mario Díaz, de la Sala de lo Penal, ambos del Partido Libertad y Refundación, del mismo que ha declarado afín el general Roosevelt Hernández. En las últimas horas se han movido piezas del ajedrez de la justicia para evitar a toda costa que el general Hernández comparezca a la justicia. Jorge Jiménez, presidente de JOPRODE, señala que se lanzó una alerta con información para alertar a la población sobre esta acción de boicot contra la audiencia de imputado desde magistrados de la Corte Suprema de Justicia. JOPRODE y ASOPODEU el día de ayer generamos una alerta por las amenazas a muertes que tenía el juez y sobre todo por la influencia que han hecho estos dos magistrados, Sonia Marilina Dubón y Mario Díaz. Nosotros hoy lo que vimos en el juzgado de La Granja ya lo habíamos previsto en nuestra alerta y sobre todo vemos con preocupación que cada día siguen protegiendo a un ex general de las Fuerzas Armadas para que sea sometido por los delitos de violaciones a los derechos humanos. JOPRODE y ASOPODEU seguirán ejerciendo acciones en fin de garantizar de que sea sometido el general ante la justicia, pero también hacemos un llamado al Poder Judicial, para que de una vez por todas garantice la seguridad del juez, pero también al mecanismo de protección para que proteja al juez y sobre todo proteja a estos periodistas, porque hemos visto la agresividad y la estrategia
que tiene el general Rosberg, y es una estrategia que tiene como objetivo intimidar y amedrentar a los periodistas y comunicadores sociales o a todo aquel que lleve el caso contra él. Pues así que rechazo categóricamente, me parece que es una situación totalmente fuera de contexto, puesto que en ningún momento yo he tomado un teléfono, he ido a buscar o le he dicho al juez que conoce la causa, que como digo, hasta el día de ayer, mediante la información que trascendió a través de los medios de comunicación, yo supe exactamente quién era el juez. Entonces no está dentro de mi conducta, no le llevo las agendas a los jueces y no le he donado a ningún juez de la República, mucho menos al que ve el caso del que ustedes están comentando. Asopodeu y Joprode solicitaron medidas de protección para los periodistas José Adán López, Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Bon Arévalo, Juan Carlos Sierra, quienes denunciaron al general Rosberg Hernández por violación a la libertad de expresión y desprestigio contra ellos. Debido al inminente riesgo en el que se encuentran los periodistas, las organizaciones Joprode y Asopodeu solicitaron oficialmente ante el Mecanismo Nacional de Protección la protección inmediata de los comunicadores. El mecanismo inició con las entrevistas con los periodistas mencionados y procedió a través de oficio, de acuerdo al análisis a la luz de la Ley de Protección, a asumirlos como beneficiarios de las medidas. Las medidas iniciales van encaminadas a brindar la protección a sus vidas en un proceso acompañado por ambas organizaciones. José Adán López, periodista que ha tenido la valentía de denunciar a Rosberg Hernández. José Adán, ¿cómo se siente en este proceso? ¿Qué opina del requerimiento fiscal y qué espera de este Estado de Honduras? Bueno, creo, licenciada Dina, que el requerimiento se ha hecho, a final de cuentas, el Ministerio Público creo que sentó cabeza y que es necesario presentar un precedente. No soy enemigo de Rosberg Hernández, ni lo deseo lo malo ni nada, sino que creo que es una acción de ley lo que se está cumpliendo en base a las acciones incorrectas que él hizo en su momento contra mi persona, tildándome de ser parte del crimen organizado, una cosa terrible, abominable, 25 años de trayectoria periodística que jamás me han visto vinculado a cosas involucradas, no me vendo por un 5 ni por nada, mi carrera la entregué a Dios desde que estudiaba periodismo en la universidad, y todos los 25 años me he entregado al servicio de Dios, mi profesión, y trato de ser lo más fluente que sea en todos los aspectos, y quiero ver denigrante lo que él me dijo en ese momento, el 15 de septiembre precisamente, que va a ser un año, hay elecciones del Estadio Nacional. ¿Qué impacto ha tenido en su carrera, en su profesión, este tipo de palabras? Francamente, los 3, 4 meses, 5 meses fueron bastante duros para mí. Lógicamente afectan psicológicamente, moralmente a la persona, pero levantamos cabeza, levantamos valor por la fe en Dios. Y gracias a usted, licenciada Dina, por su apoyo a través de su organización, Asopodeu, también la otra organización, ambas organizaciones y otros llamados internacionales que me hicieron derechos internacionales, que me dieron José Adán, eso no puede quedar aquí, conocemos de su trayectoria periodística y luego pues su esfuerzo fue lo que llevó a cabo realizar esta denuncia en el Ministerio Público. Como lo repito, en aquel momento yo le dije a Rosberg Hernández, pida perdón a Dios por lo que ha hecho, por sus acusaciones. Yo no tengo enemigos, ni le deseo lo malo, ni soy su enemigo, simplemente que reconsidere. E incluso le hubiera aceptado una disculpa a la licenciada Dina, pero él nunca la hizo hasta el día de hoy. No la hizo, se la hubiera aceptado. Si él hubiera dicho, reconozco que cometí un error, fallé. Si lo hubiera dicho verdaderamente de corazón, le hubiera aceptado y le hubiera aceptado disculpas. Pero hasta el día de hoy no me ha llamado jamás, nunca lo he encontrado. Y creo que si el Ministerio Público está actuando, pues está en su deber hasta el momento de hoy. Y el procedimiento está en base en ley, pues son las leyes. Por eso existen leyes cuando alguien afecta a otra persona o daña la imagen, la reputación de alguien. Sí, no, estamos cumpliendo con la citatoria que nos ha hecho el juzgado de letras de lo penal en tiempo y forma. Estamos cumpliendo con el llamado, con la convocatoria, porque no hemos recibido, por lo menos nuestro representante legal no recibió una comunicación oficial señalando de que había sido reprogramada la audiencia. En función de eso estamos haciendo acto de presencia y esperamos que se hagan con todas las formalidades del caso, ¿verdad? Porque eso es lo que esperamos y eso es lo que establece la ley.
estos cambios repentinos en cuanto a una audiencia que ya estaba programada? Preocupa porque hay denuncias muy serias de organismos de derechos humanos como JOPRODE y ASOPODEJU, en el sentido de que han habido influencias del más alto nivel político por tratarse de un caso de alto impacto que involucra a un ex alto funcionario del Estado como es el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. Preocupa que de la noche a la mañana se reprograme una audiencia que ya estaba programada sin que las partes conozcan, por lo menos la abogada no conocía. Entonces es por eso que nosotros hemos hecho acto de presencia para cumplir con lo que establece la convocatoria hecha por el juez. Que hayan decidido al más alto nivel reprogramar la audiencia sí genera preocupación porque ha habido una serie de dilataciones para evitar que el general Rubén Hernández comparezca hoy ante los tribunales de justicia. ¿Qué esperan ustedes, Dagoberto, tomando en cuenta que ustedes interpusieron la denuncia y después vino requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público? ¿Qué esperan en este proceso? Bueno, esperamos que haya justicia fundamentalmente, pero más allá de eso, yo creo que más allá de la reivindicación de derechos, de que se nos limpie el honor pues, por parte de la justicia hondureña, más allá de eso y la reivindicación de derechos para 4 periodistas que fuimos afectados, creo que este caso va a sentar jurisprudencia en materia de derechos humanos, va más allá de la reivindicación de derechos de 4 personas, porque lo que queremos es que en algún momento se haga justicia, ¿verdad? Aquí en el país. En este momento, don Rodrigo, muy buenas. La presencia de usted, don Rodrigo, en esta audiencia que estaba prevista para hoy, pero se suspendió. Buenos días, don Rodrigo. Pues no estoy enterado hasta ahora. Estamos citados por el juzgado, pero no estoy enterado de qué ha pasado. Si ustedes me informan, más bien, no sé. Se suspendió por una petición de la defensa privada de Rubén Hernández. Bueno, nosotros no estamos pidiendo la suspensión, nosotros estamos compareciendo. ¿En tiempo y hora? Como lo citó el juzgado. ¿Qué espera usted, don Rodrigo, de este proceso? Más el cumplimiento que dan los juzgados. Aquí hay una imputación por delitos graves, con graves consecuencias, y nosotros, como igual que ustedes como periodistas, lo que hicimos fue contar los hechos. Expresamos alguna opinión porque hubo una violación flagrante a la Constitución, hubo agresiones contra funcionarios del Consejo Nacional de Elecciones con la deliberada intención de obstruir el proceso electoral, lo cual es un grave delito. La persona que lo hace, el funcionario que lo hace, sabe que deberá asumir consecuencias porque la ley así lo estipula. Una de las faltas más graves que cometió don Rubén Hernández es que él desacató el mandato constitucional contenido en el artículo 272, que pone a la disposición del Consejo Nacional de Elecciones a las Fuerzas Armadas. Él se declaró en franca rebeldía, en franco desacato, y por eso deberá asumir las consecuencias. Gracias, te lo digo, buenas. Periodista Crescencio Amaya, de Voces del Tucán HN de Santa Elena La Paz, habla de los obstáculos para ejercer en especial el acceso a la información en su comunidad. Pasos de Animal Grande Noticias habló con este periodista que hace una gran labor cubriendo diferentes noticias a través de su medio de comunicación. En la plática nos habla de los obstáculos que enfrenta en su labor informativa. Escuchémoslo. Nos encontramos con Crescencio Amaya de Santa Elena La Paz. Estimado, quisiéramos consultarle sobre el estado de la libertad de prensa en Santa Elena. ¿Cómo está el acceso a la información para la prensa por allá? Todas las entidades estatales son accesibles para la prensa o tienen dificultades a la hora de ejercer periodismo. Bueno, buenos días, un gusto saludarles a través de la plataforma Las Voces del Tucán HN. Pues en Santa Elena, pues nosotros casualmente lo que nosotros publicamos es lo que está a nuestro alcance, lo que nosotros nos comparte, ya que pues no tenemos directamente alguien pues que nos vaya a compartir una información, y si nosotros lo hacemos pues ya sería un problema. Entonces por medio pues de esta reunión que hemos sostenido acá con ASOPODEJU, ¿verdad? Es muy importante, nos han aclarado muchas cosas que nosotros desconocemos como medios de comunicación que llevamos la noticia, y tenemos el problema a veces de difundir una noticia y pues tener ese problema, ¿verdad? Entonces necesitamos pues más acercamiento a esta organización
para que nos apoye y nos dé a conocer pues nuestros derechos como que tenemos cada uno de nosotros para hacer una noticia. ¿Han sufrido amenazas en alguna ocasión por difundir alguna información que alguna persona consideró que se sentía afectada por la misma? Así es. De mi parte, pues sí, solamente pues me escribieron que borrara pues una fotografía, ¿verdad? Donde pues era una transmisión que yo estaba haciendo. Creo que ahí es libre una transmisión. Si usted va a una transmisión es libre de poderla ir a transmitir, ¿verdad? Yo le aclaré a la persona y le dije, pues eso era una transmisión, yo no le estoy publicando fotos porque yo en eso tengo. Si yo publico una foto o algo, pues yo saco consentimiento de la persona. Y si es una información, yo lo mismo lo hago. Pero sí tenemos ese problema que a veces hay personas pues que lo que hacen es amenazar. Pero pues, como digo, a veces pidiéndole a Dios que le dé esa sabiduría para poder hacer una de las cosas. ¿Y el resto de medios de comunicación tienen acceso a la información o siempre se ven con limitantes? También limitantes aquí en Santa Elena, pues lo que es la página Santa Elena HN, DS Noticias y las Voces del Tucán, pues en sí no tenemos un respaldo que diga pues hay un evento, digamos en Santa Elena, vengan a cubrirlo, puede ser pues lo que sea en la... ¿Son estigmatizados? ¿No los toman en cuenta? No, es correcto. Sí, ¿No los consideran medios de comunicación? Es correcto porque no hay un respaldo que diga pues los vamos a apoyar porque todo lo que es en transmisiones, en algo pues se necesita pues el apoyo, ¿verdad? Pero eso no lo tenemos. Muchísimas gracias. Bueno, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos se reunió con periodistas de Ciguatepeque el pasado 31 de julio para dialogar de la libertad de expresión en esa zona del país y coordinar esfuerzos con la SOPODEU para atajar los obstáculos en el ejercicio periodístico. La reunión sirvió para conversar sobre los obstáculos que enfrentan en el ejercicio de su profesión, siendo el acceso a la información uno de los derechos más violentados. La SOPODEU se comprometió a apoyar en cuanto a situaciones de amenazas y varias temáticas relacionadas con el ejercicio periodístico. Los periodistas se mostraron esperanzados con la reunión y solicitaron que se procediera a incluir temas muy urgentes. Abogados señalan que el caso del general Roswell Hernández debe sentar un precedente ejemplar contra militares títeres de los políticos. Estos abogados consultados explicaron que los delitos por los cuales Hernández acudirá ante la justicia son de carácter menor, pero que desde el momento en que el Ministerio Público impuso el requerimiento fiscal por incitación a la discriminación y limitación o impedimento del ejercicio de derechos fundamentales, ya se sienta un precedente. Para el profesional del derecho Fernando González, en la audiencia de imputado a realizarse próximamente, a Hernández únicamente se le leerá la acusación y el juez podría dictarle medidas distintas a la prisión preventiva con la orden de presentarse periódicamente a firmar un libro en el despacho de justicia, así como la prohibición de salir del país. González consideró que el caso de Hernández, a pesar de tratarse de delitos menores, debe ser ejemplarizante. Para los militares, lamebotas de los políticos, si puede llamarse así, dijo. Deploró que el militar en retiro, cuando estaba ebrio de poder, haya emitido mensajes de odio y de discriminación que luego, de manera pilatesca, echa la culpa a su subalterno. A criterio del abogado y analista Lester Ramírez, esta primera audiencia va a tener bastante interés mediático, aunque los delitos por los cuales se le acusó a Hernández por lo general no implican cárcel. Yo creo, dijo, que Roosevelt va a seguir mandando mensajes fuertes contra los periodistas, además que tiene quien más estuvo involucrado porque esto se publicó en el diario de los militares. Explicó que esta primera audiencia no es más que la formalidad. El acusado no va a contar su versión de los hechos. Serán los abogados defensores de él que los van a hacer y van a argumentar que se trata de persecución y mencionar lo que ha pasado en el juicio político, con lo que está pasando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos van a intentar darle vuelta a la narrativa de la Fiscalía y de la defensa de los denunciantes. Va a tratar de poner en duda todo el sistema de justicia, analizó el profesional del derecho. Lea en detalle un reportaje completo sobre este tema en pasosdeanimalgrande.com.
inalcanzable el poder militar para la justicia hondureña. La directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos Azopodegu habla con el periodista Oscar Estrada del programa Conscientes de ICN de cómo a lo largo de la historia ha sido difícil las sanciones penales a militares. ¿Cómo ha visto usted la relación de los periodistas con las Fuerzas Armadas, con el Estado y con estos distintos actores de poder a lo largo de estos años? Bueno, también tenemos que ver cómo sucedió en la década de los 80, cuando la doctrina de la seguridad nacional fue implementada en el país y que está todo lo que se llama la década perdida o década de los desaparecidos. En aquel entonces hubo un poder militar fuertísimo que implementó agresiones contra la prensa, además colocaba el terror. En aquel momento usted podía ser detenido en cualquier momento y eran pocos los periodistas que salían públicamente. Sí, hubo algunos que hicieron reportajes, investigaciones, pero era bien difícil. Luego vino la década de los 90 con todo lo que es el ajuste estructural de la economía y toda aquella intervención de sindicatos y que estaba dirigida a desmantelar el movimiento social. Entonces también ahí se dieron otros elementos que tenían que ver con que empezó ahí las bolsitas para tratar de comprar periodistas y además una presión contra la prensa, ¿verdad? Es que en términos generales, cuando los periodistas están en contextos de mucha violencia y también crisis políticas o económicas, y en este caso también con el golpe de Estado, si usted veía las Fuerzas Armadas instrumentalizada también por este golpe, entró a varios medios de comunicación, los militarizó y ahí hay unos juicios también que no han tenido un fin de castigo ejemplar para que los hechos no se repitan. Entonces, si se lee todo lo que dijo las recomendaciones de la Comisión de la Reconciliación, que fue organizada por el gobierno de ese momento, pero que dijo detalles que fueron importantes y que no se tomaron en cuenta para que los hechos no se repitieran. No se castigó a los responsables, se les dio amnistía en ese momento. Entonces traemos toda una historia de acciones de los gobiernos. Igualmente en el gobierno de Juan Orlando Hernández había super presiones contra la prensa. Y viene luego este nuevo gobierno, los 4 años anteriores con la presidenta Xiomara Castro y el Partido Libertad y Refundación, instrumentalizando a personas a través de los colectivos. Entonces todo eso generó una presión, ¿verdad? También. Entonces hemos tenido diferentes momentos históricos del país que no se ha castigado a las personas. Por eso es que consideramos que este caso es súper emblemático y que, bueno, esperamos que la justicia actúe. Pero, vamos a ver, pero yo recuerdo de niño escuchar, por ejemplo, cuando le pusieron una bomba al periodista Rodrigo Bona Arevalo en su casa, ¿no? Fue un hecho realmente contra la libertad de prensa, fue por su trabajo como periodista. También recuerdo cuando el golpe de Estado se asaltó y se cerró Canal 36 en un contexto también de persecución contra la prensa, ¿no? Y varios casos, y algunos de ellos personas que yo tuve la fortuna de conocer en su momento, que también fueron hostigados, exiliados y algunos asesinados también por el ejercicio del periodismo. ¿Qué es lo que hace este caso de Roosevelt Hernández tan inusual como para que estemos ahora hablando de que mañana hay una audiencia de declaración de diputado en su contra? Pues es un caso muy emblemático. Creemos que es el primero que se va a sentar en el banquillo a un general de las Fuerzas Armadas y que además vemos una fiscalía que configuró un requerimiento fiscal aceptable, pienso yo, pero que todo se va a dirimir adentro, allá en los tribunales de justicia. Y esperamos que se apliquen los convenios y tratados internacionales y también lo que ya señala el Código Penal,